Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bueno, pues bienvenidos a Educando, que es gerundio, en Plaza Radio. Vamos a hablar hoy, pues una vez que han terminado las clases y los niños van cabalgando entre escuelas de verano poco formativas y abuelos entregados por la causa, por la conciliación imposible de los padres, puede que sea un buen momento de reflexionar sobre cómo enfocar ciertos asuntos que, con la perspectiva de que da el tiempo, que suele darlo, se pueden analizar con más detenimiento. Por ejemplo, la relación entre profesores y progenitores y colateralmente los grupos de WhatsApp de los padres. Eso que a algunos nos da auténtico terror. No a algunos, a muchos. Pero lo cierto es que seguimos involucrados en esos grupos de WhatsApp. Para hablar de ello tenemos, como no, a don Pablo Rovira, delegado de Magisterio en la Comunidad Valenciana. Bienvenido, don Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos el placer de contar de nuevo con don Óscar González, que aparte de ser profesor, es escritor, asesor educativo y conferenciante. Don Óscar, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí con vosotros nuevamente. Un placer para nosotros tenerle aquí en Educando, que es gerundio, en Plaza Radio. Ay, ¿por dónde empezamos, don Óscar? ¿Por los grupos de WhatsApp malignos que deberían tener una función más, más informativa que no opinativa? ¿Por dónde empezamos? ¿O eso tiene que ver con la relación entre padres y profesores, don Óscar? Bueno, yo creo que va todo muy ligado, ¿no? Y al final creo que una buena relación entre padres y profesores culmina en un buen uso de estos grupos de WhatsApp y viceversa. Es decir, creo que si hacemos un buen uso de estos grupos podemos alcanzar esa buena relación entre padres y docentes. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de estos grupos no será, o el foco no se pondrá en la crítica o en la destrucción, sino todo lo contrario, se pondrá en qué podemos aportar nosotros, desde las familias, al profesorado y sobre todo valorar la figura del profesor. Creo que eso es esencial. Don Pablo. No, los grupos de WhatsApp tienen sus aristas, ¿no? Creo que su papel es puramente informativo y, digamos, se pervierte un poquito en dos líneas. Primero, por su velocidad, yo diría más que por su velocidad, que adelantan pues las pequeñas crisis, cuestiones que pueda haber en un colegio, alargan ese periodo escolar durante toda la tarde, toda la noche, cuando son cuestiones que en muchos casos hasta el día siguiente que vuelva a abrir el colegio pues no tienen solución. Y me explico, cuestiones que se solucionan muy rápido preguntando al tutor de tu hijo, pero son las 5 de la tarde y lanzas esa pregunta a ese grupo de WhatsApp, ya pues tiene como un recorrido de 12 horas donde todo el mundo opina, dice, cuenta, sin llegar el momento, que son las 9 de la mañana del día siguiente, donde hablas, le preguntas a tu tutor y está todo solucionado. Y por tanto ese tiempo, ¿no? Pues puede generar todo tipo de especulaciones, malentendidos, recordar lo que pasó hace 2 años y entonces alguien siempre lo trae a colación y en fin, se monta ahí el mareo oportuno, pero insisto, en esos grupos de WhatsApp hacen constante el tiempo escolar, cuando el colegio hasta las 9 de la mañana no te va a poder nunca dar solución a cualquier cosa. Ya digo, normalmente además son temas menores, aunque ahí vaya la cosa haciéndose grande. Y la otra arista que yo veo principal es que los padres cometemos el fallo de ser secretarios o secretarias de nuestros hijos y entonces pues le llevamos la agenda. Qué grande. ¿No? Y somos donde preguntamos qué deberes hay mañana, es que mi hijo no me ha traído, por favor sacarme una fotocopia, una foto del vocabulario, de no sé qué, y recordamos al hijo, pues eso, mañana tienes un examen y tú me lo habías dicho porque mi compañero y tal, y entonces estamos sustituyendo, ¿no?, la responsabilidad que es del niño o de la niña en sus tareas escolares. Más allá de eso, la tercera cuestión, pero ya no es por ser un WhatsApp escolar, sino un WhatsApp colectivo, es pues la educación, las cosas que se hablan, que a veces por los humores que se introducen ahí, los memes y tal, se puede introducir pues los típicos errores de hablar de política, de ideología, de cuestiones, sí, pero eso ya no es por ser escolar, sino por ser un grupo
colectivo donde la gente por una Pero cuestión claro, está ahí, pero que no hay unas afinidades que entonces pueden saltar. Menos mal que los profesores no están en esos grupos. Porque entonces sí que se alargaría el problema y la jornada que usted dice y se prolongaría, porque claro, al final la profesora se vería obligado a estar respondiendo a todas las cuestiones, ¿no? Sí, de hecho, antes de que Óscar, que lo conocía mucho mejor, suele pasar, porque hay una casuística que es cuando los profesores son padres, ¿no? Y entonces están como padres, pero de alguna forma, en esos grupos están como padres, pero de alguna forma no, pues también son profesionales del centro escolar. Y entonces, Óscar lo sabrá decir mejor, pero vamos, ahí se les crea, pues, ¿qué hago? ¿Intervengo como profesional? Conozco al colegio y esto, pero claro, si intervengo, todos ya empezarán a decirme cuestiones que tampoco van con mi asignatura ni con mis responsabilidades, y es un tema complejo. A ver, vamos a responder a esa cuestión. Luego, que no se me quede en el tintero, ¿cómo debería ser el procedimiento adecuado para que los padres utilicen esos grupos de WhatsApp conforme a su objetivo inicial y primigenio, que no es el de montar cenas y el de montar follones? ¿Los profesores que tienen hijos en los colegios están en grupo de WhatsApp? ¿Qué hacemos, Óscar? Bueno, yo conozco profesores, por un lado, que están en los grupos de WhatsApp sin tener hijos en el cole, es decir, tienen un grupo con los propios padres. Eso cada vez es menos frecuente porque desde la propia Consejería de Educación no se permite ya el crear esos grupos desde el centro educativo por la Ley de Protección de Datos, porque el momento en que estamos introduciendo teléfonos de los padres, pues pueden tener problemas, ¿no? Entonces, directamente ya esos grupos de WhatsApp, da igual que sean grupos normales o de estos de difusión, ¿no? Donde solo el profesor podía escribir y mandar información y nadie podía leer lo que los otros ponían, estos grupos de difusión que existen, ¿no? Uh-huh. Tampoco se permite. Pero sí que como padres, en este caso, hay algunos profesores que sí que están en esos grupos de WhatsApp. Bueno, en el caso de los profesores, cuando estaban en grupos de WhatsApp, sí que es verdad que desaparecía lo que ha comentado Pablo, desaparecían espacios, desaparecían tiempo, con lo cual había una invasión, ¿no? Una intromisión incluso en los tiempos de ocio del profesor, en los tiempos de descanso, donde un padre pues era capaz de escribir un WhatsApp a las 9 de la noche un domingo. Claro, está fuera de lugar. Si realmente es tan importante, creo que puedes esperar al lunes por la mañana para comentarlo, para decirlo, incluso para ponerlo en el grupo. Pero creo que también había que delimitar un tiempo. Y luego lo que comentabais de siendo padres y siendo profesores al mismo tiempo es un tema delicado. ¿Por qué? Porque, bueno, sí que es verdad que yo asumo cuando estoy en un grupo de estos como padre que mi rol es el de padre y no el de profesor. Y entonces, pues muchas veces pues hay que intentar, como que no has visto, ¿no? Lo que han puesto, lo que han escrito, lo que están diciendo, más que nada porque si no, en esa intervención creo que todavía se puede generar un conflicto mayor que la solución que quieres aportar, ¿no? Porque igual quieres hacerlo por bien y resulta que, lo que decía Pablo, ¿no? Te van a acusar de que tú estás defendiendo al centro, a la escuela, al profesor, tal, pero al final mi función en ese grupo es estar como padre. Entonces, y yo creo que como observador, ¿no? En su caso, como observador. Aprendes mucho también, ¿no? Ahí ves todo lo que comentaba Pablo. Pues padres que sí que aportan cosas interesantes, cosas útiles. Y luego tenemos el otro tipo de padres, ¿no? Que son capaces de compartir en ese grupo pues cosas que compartirían en un grupo de amigos, de colegas, que creo que están fuera de lugar y fuera del objetivo que tiene ese grupo, que al final es establecer una comunicación, una información, y no, memes, emoticonos y cosas que fotos no, de los niños que vienen a cuento. Muchas cosas que ahí se generan en los grupos. Lo digo por la experiencia que me han contado, no voy a decir que es propia porque me meto en un lío. Conozco muchos padres y madres que suelen ser más madres, no sé en su experiencia, don Pablo, don Óscar, en la mía suelen ser más madres. Es un fenómeno muy curioso, que muchos se tienen que convertirse en observadores para no y morderse los dedos, en vez de la lengua los dedos, porque se generan unas conversaciones absolutamente, incluso relacionadas con el colegio, de opinólogos, tertulianos y demás, que es como Twitter, ¿no? Que todo el mundo sabe de todo, y acaba convirtiéndose aquello en una jauría de comentarios sin sentido. No, y además crea dificultades que hoy en día se crean por esa heterogeneidad que tienen esos grupos de
cosas tan sencillas o así de inicio, ¿no? Hay una excursión escolar donde un padre, por lo que sea, ha hecho la foto cuando suben al autobús o cualquier cosa, y siempre eso puede indignar a otro padre que diga por qué mi hijo ha salido en esa foto y tal, que efectivamente si vas al sentido estricto de la norma, pues uno no tiene por qué sacar fotos de otros niños, pero Correcto. bueno. Entonces, son cosas ahí. Por otro lado, yo defiendo no tanto los grupos de WhatsApp, digamos así en forma más general, las herramientas de comunicación que nos permiten y son pueden ser muy positivas para el uso, pues en ciertos comentarios, pues directamente al profesor, el profesor directamente a ti. La comunicación con el profesor padres, puede ser vía mail, si no se encuentra, ¿no? mail y tal, pero hay que reconocer que, Oye, hay que plataformas. mecanismos como WhatsApp son muchísimo más eficaces Rápidos, que el como usted ha mail, dicho. que el teléfono, que la agenda, siendo, por lo tanto, sin abusar de ellos y sin ser... es que son muy eficaces. Llega a ser muy eficaz un aviso de última hora. No sé, pues eso. Se suspende una excursión porque mañana ha habido una emergencia de ola de calor. Pues a lo mejor un centro educativo es mucho más eficaz una comunicación a las 8 de la tarde de urgencia por ese mecanismo que un mail, por ejemplo. Totalmente. O sea, no hay que denostar los mecanismos de comunicación que hoy en día todos usamos y que tienen mucha utilidad. Eso no quita para que eso abra la puerta a ciertos abusos y, en fin... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un decálogo? Óscar. Bueno, estoy escuchando y creo que es muy interesante lo que estás diciendo. El decálogo es importante para preparar, ¿no? O para prevenir o para dar unas orientaciones a esos padres o a esas madres de cómo usar el WhatsApp. Pero como bien has dicho, existe ya plataformas de comunicación que se trabajan en los centros educativos donde se puede compartir toda esta comunicación, toda esta información de una manera totalmente efectiva, porque los padres descargan la aplicación en el móvil como si fuera WhatsApp y es mucho menos invasiva. Es decir, por ejemplo, yo creo que este es un problema que tenemos, un problema social, ¿no? Con el tema de las tecnologías nos estamos volviendo un poco, no sé, parece que todo ha de ser inmediato y cuando nos escriben un mensaje tenemos que responder enseguida. Entonces, WhatsApp, por ejemplo, permite esto, es decir, que tú cuando recibes ese mensaje lo puedes leer y la otra persona ve que tú lo has leído pero no le has contestado. Entonces ya como que se están poniendo nerviosos, ya hace una hora que le he escrito, lo ha leído, no me ha contestado, ¿qué le pasará, no? Esto en los grupos de WhatsApp se magnifica. Incluso cuando se escribe un mensaje y se elimina, ¿no? La propia aplicación creo que fomenta eso, porque si tú te has equivocado y borras un mensaje, pues lo borras y ya está. Pero el propio WhatsApp te pone, fulanito ha eliminado este mensaje. Bueno, pues lo primero que piensas es, si lo ha eliminado es porque algo puesto que no quería que los demás supiéramos o a saber, ¿no? Eso genera confusión, genera malos entendidos. Si ya cara a cara la comunicación es compleja, pues dentro de estos grupos pues todavía se dificulta mucho más, porque los emoticonos, por mucho que pretendan acercarnos a esas expresiones, ¿no?, que queremos transmitir, son totalmente fríos y conducen justamente a esto, a los malos entendidos, a que lo que yo te he dicho no es lo que tú has pensado y luego viene pues todo lo que viene detrás. Y esto, pues las otras plataformas de comunicación son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque permiten al profesor enviar esa comunicación de que mañana para la excursión o se cancela la excursión o lo que sea, pero no permite todo eso de que los padres empiecen a contestar y cuándo se hará. La interacción innecesaria. Es decir, va en una dirección, incluso si va en dos, es decir, si tú me contestas a mí, yo recibo ese mensaje y bueno, y si quiero te contesto ahora, o te contesto media hora después, o te contesto en 2 días, ¿no? Creo que nos evitamos esa locura en la que estamos viviendo de que todo ser a gran velocidad y todo ser inmediato. No, mira, hay cosas que también pueden esperar, ¿no? Y creo que en la comunicación también. Por lo que decíamos, si la reunión de padres es la semana que viene, hablamos la semana que viene. No creo que sea tan urgente que me lo digas hoy, y si puede esperar, pues nos esperamos. Y si no, y si es urgente de verdad, pues sacamos tiempo, ¿no?, para poder comunicar. Ergo, permítanme ustedes dos ser reduccionista, que ya sabe que nos gustan mucho a los periodistas en algunos casos. Lo que le hace falta a los grupos de WhatsApp de los padres es sentido común. Y tanto. ¿Es simplemente eso? A los grupos y a muchas cosas. Bueno, metámonos hoy con los grupos de WhatsApp. Vale. No sean ustedes así. A mí, de todas formas, las cosas más interesantes sobre el WhatsApp que me parecen bastante más interesantes, porque efectivamente el 95% de las cuestiones con sentido común de los grupos de WhatsApp
pues se solucionan. Ten en cuenta que estamos todos y todo tipo de personas, pues es verdad que a veces